El vestido se volvió viejo y desgastado, y la belleza de su rostro se volvió sepulcral. La mujer se volvió en una especie de muerto viviente frente a su rostro. Ramiro soltó un grito de terror. Esta mujer le dijo que venía por su alma. Ramiro abrió su puerta y salió corriendo de su departamento. Y se refugió en el primer lugar con... Empezamos a sentir realmente pasos en las gramas o sombras como que se ocultaban cuando tú las mirabas. Claro. Uno de ellos más bien lo vio más claramente y dice, no es que se estén ocultando, se están hundiendo, dijo. Como que si están avanzando y de un momento a otro se hundieran. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio más de 3 y 33 presenta. El día de hoy tenemos un programa rememorando la cuenta de TikTok, ya que justo el día de hoy se cumple un año de que se creó este espacio, un espacio seguro para poder contar tus experiencias paranormales, ¿no? 3 y 33, basado en hechos reales. Y bueno, el día de hoy vamos a rememorar unas cuantas historias que se hicieron muy virales y que impactaron a muchos de los seguidores de la cuenta. Y también, pues no una historia nueva. El día de hoy también más adelante nos acompaña el gran Pedro Nouchi. Es un excelente exponente de lo paranormal, investigador con amplia experiencia tanto en lo paranormal como lo ufológico. Así que eso viene más adelante. Y bueno, hoy presentamos un nuevo episodio. Esto es 3 y 33 presenta Historias Paranormales en Vivo. Y la primera historia que vamos a rememorar es la primera también, valga la redundancia, en subirse a la cuenta de TikTok, titulada La Viuda Negra de la Avenida Manco Cápac. Esta historia nos traslada hace ya una década atrás. Un joven, Ramiro, llegaba ebrio a su casa después de haber estado en una reunión familiar. Era un domingo por la noche. Al abrir la puerta, se da con la sorpresa de que una mujer de cabello rubio, de una hermosa figura y un vestido negro lo estaba esperando. Al entrar, esta mujer le dice: «Te estaba esperando, Ramirito». Ramiro sonríe, porque no se da cuenta de ¿qué hacía una mujer en su departamento? En ese momento deja las llaves a un lado y se acerca a ella. Cuando la luz de la ventana ilumina a esta mujer, su cuerpo cambió totalmente, puesto que su piel lozana se volvió pútrida, el vestido se volvió viejo y desgastado, y la belleza de su rostro se volvió sepulcral. La mujer se volvió en una especie de muerto viviente frente a su rostro. Ramiro soltó un grito de terror. Esta mujer le dijo que venía por su alma. Ramiro abrió su puerta y salió corriendo de su departamento. Y se refugió en el primer lugar con personas que encontró en la avenida Manco Cápac, que era una bodega aledaña a su casa. Entró gritando y pidiendo ayuda, diciendo que la viuda negra venía por él. Ya por lo entendible del susto, se le pasó la borrachera. Pero la gente no le creía, hasta que uno de los testigos logra ver cómo una sombra oscura sale a la calle del edificio donde vivía Ramiro. Esta entidad estaba gritando. Por ser un día domingo, la avenida Manco Cápac se encontraba vacía. En ese momento las personas salen de la tienda y se quedan viendo a esta sombra, que gritando cruza la avenida y lanza una amenaza. «Volveré por ti, Ramirito». Pasan los días. Ramiro cuenta lo sucedido a su familia, obviamente, corroborado por los vecinos. Sin embargo, Ramiro fue encontrado sin vida días después. Esta muerte se la atribuyó a la viuda negra,
de la avenida Manco Cápac, en La Victoria. Este tipo de situaciones, aunque muchas personas las nieguen, son comunes en nuestra ciudad, ya que Lima ha tenido una amplia historia de muerte, de decepción y de brujería. Somos una multiculturalidad que engloba mucho misticismo y mucha realidad paranormal. Y dime tú qué harías si un día llegas a casa y te encuentras cara a cara con una hermosa mujer y al acercarte a ella se transforma en un demonio. O tú, señorita, amiga que estás viendo el video, te encuentras con un hombre apuesto y al acercarte a él se transforma en un horripilante ser frente a ti. Leo tu respuesta en los comentarios. Y bueno, cabe invitarte a suscribirte al canal, que le des like a este video, que compartas este video, me ayudarías muchísimo. Y si quieres que tu historia salga en un futuro video, escríbeme a @doctormisterio en Instagram, ya que desde ahí vienen todas las historias que se han publicado en la cuenta de TikTok y bueno, que salen ahora en YouTube. Vamos con la siguiente experiencia paranormal. Y bueno, la segunda historia nos traslada al cercado de Lima. En específico, a la estación central del Metropolitano. Esta historia la vivió don César, una persona ya de 55 años que durante el año 2015 fue seguridad en la estación central del Metropolitano. Él nos cuenta que una noche estaba tomando un café en la sala de cámaras. Justo ese día tuvo el recorrido nocturno de Amanecida, la guardianía de Amanecida, y su supervisor le dice que en la zona de embarque norte encontraron a una niña, se veía una niña por las cámaras, que por favor la fueran a retirar. Y esto era común. En aquellos días, gente, indigentes o personas que vendían caramelos a veces se metían, quizás porque afuera hacía demasiado frío. Sin embargo, cuando don César estaban de camino a llegar ahí, les dicen por radio de que la niña voló, que ya no se encontraba ahí, sino en la zona comercial. Cuando se dirigían hacia ese lugar, escuchan una risa infantil. Estaban lejos de ahí. En ese momento, don César le dice a su compañero Antonio que él vaya a verificar a la zona comercial mientras él iba a buscar a esta niña que se estaba riendo. Probablemente una amiguita o hermanita de la pequeña que habían visto en cámaras. Sin embargo, cuando César empieza a llamar a la niña, escucha un llanto lastimero. Y una voz algo dulce que le pregunta: ¿tú sabes dónde está mi mamá? Y escucha una voz infantil que llama mamá desde la parte superior de la escalera. Después vuelve a escuchar la voz que llama mamá, pero metros atrás de él. Mamá se vuelve a escuchar por el lado izquierdo. Y de pronto, mamá se escucha detrás de él. En ese momento don César se dio cuenta de que lo que estaba oyendo no era una niña, sino lo que él llamó un condenado, una entidad paranormal que se encontraba vagando por los pasadizos de la estación central del Metropolitano. En ese momento don César da media vuelta y se queda frente a frente con una niña de aspecto indígena, que tenía la piel plomiza, los ojos negros. La niña le pregunta: ¿tú sabes dónde está mi mamá? Y don César le dice: vete, tú no eres de este mundo. Tu mamá está en el más allá. Ve con ella. En ese momento la niña se transfigura, su rostro se pone algo demoníaco, la voz cambia, según lo que él cuenta, y le dice: mientes, mi mamá está aquí.
La reacción de don César, ya que él era una persona de la sierra, fue sacarse la correa, empezar a insultar y golpear con la hebilla de acero el suelo y decirle que se vaya. En ese momento la niña se desvaneció frente a él y él se quedó inmóvil, viendo el vacío, puesto que acababa de tener una de las experiencias paranormales más fuertes de su vida y que nunca pensó que la tendría en su centro de trabajo. Sin embargo, es conocido por la gente de la sierra que cuando te encuentras con este tipo de entidades, los abuelos recomiendan, pues no, insultarlos y tomar algo de acero y golpearlo, para así ahuyentar a esta alma en pena, o esta entidad. Don César lo hizo y así logró ahuyentar a esta niña. Y bueno, pues esta historia está conectada con otra experiencia que también se dio dentro de la estación central del Metropolitano. Pero esto fue en la época en la que estaba siendo construida. Y esta historia nos traslada al año 2009, cuando se estaba haciendo la tunelación. Marco, quien era en ese momento el ingeniero en jefe aquel día, se encontraba revisando los planos del túnel que se estaba haciendo para la salida a la Plaza San Martín. Eran las 2 de la mañana, ya que por la premura de entregar la obra a tiempo, debía trabajar de madrugada. Se encontraba viendo su laptop. Ya era sabido que cuando se encontraron con una pared del Panóptico de Lima, la actividad paranormal incrementó, a tal punto de que debían traer sacerdotes para que puedan bendecir las herramientas y los trabajadores y así poder trabajar de madrugada. Sucede que veían indígenas ensangrentados, soldados fusilados, pasar por los túneles y perderse en las paredes. Pero los más aterradores eran los fantasmas de una mujer con vestido de época y una niña que iba de la mano con ella. Porque estas entidades interactuaban con la gente. Si los asustaban, les gustaba tocarlos, o a la niña le gustaba aparecerse sola y preguntar: ¿tú sabes dónde está mi mamá? Mientras Marco veía su laptop y veía los planos, una risa infantil empezó a oírse a los alrededores. En ese momento recordó lo que decían los trabajadores y él, al ser un ingeniero, era algo escéptico. Sin embargo, le estaba pasando. Justo en ese momento, escuchaba cómo los anaqueles sonaban, como si alguien estuviera moviendo las herramientas de trabajo. El miedo se apoderó de él. No quiso moverse. Hasta que la curiosidad le ganó. Levantó la vista por encima de su laptop. Fue en ese momento que al borde del escritorio, vio unos deditos blancos que estaban sujetándose del escritorio y unos ojos totalmente negros que lo veían fijamente. Era la niña, que tenía piel plomiza y que le hizo esta típica pregunta que solía hacerle a los demás trabajadores: ¿tú sabes dónde está mi mamá? En ese momento Marcos dio un grito ensordecedor, se levantó del susto y al levantarse no fue prudente y se golpeó con un estante que tenía detrás de él donde guardaba documentos. Ante el sonido y el grito cayó inconsciente al suelo. En ese momento sus compañeros de trabajo que estaban alrededor se acercaron y le socorrieron. Entraron a su oficina y lo ayudaron. Lo trasladaron a una clínica cercana y al día siguiente pues él contó lo que pasó. Y es que se dice que en la estación central del Metropolitano hay mucha actividad paranormal. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho si te hubieras encontrado cara a cara con esta niña? ¿O con su madre? ¿Cuál hubiera sido tu reacción? ¿La de don César o la de Marcos? Te leo en los comentarios. Y bueno, sin más preámbulo, damos pase al gran Pedro Noguchi.
Y como dije al inicio, el día de hoy tenemos un gran invitado que tiene amplia experiencia en el tema de lo paranormal. Es un investigador con años de experiencia. Nos visita el día de hoy Pedro Nouchi. Pedro, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí hoy en 3:33 Presenta. Muchas gracias por haber venido y bueno, cuéntanos, ¿cómo así empezaste en el mundo de la investigación de lo paranormal? ¿Qué tal, Juan David? Muchas gracias también por la invitación, ¿no? En realidad yo empecé muy joven, casi desde muy niño, en realidad, porque me gustaba mucho de los temas de misterio. Empezaba recolectando, recortes de periódicos, de noticias extrañas que ocurrían sobre todo en el Perú. Y luego ya empecé también a coleccionar fascículos. Me interesó mucho, al principio el tema de la ufología, el tema de los temas de fenómenos paranormales también. Sí. Y da la casualidad que también unos años después apareció la revista Lo Insólito, que fue una de las primeras que trataba esta temática, y yo sin saber, mi madre era traductora y había sido contratada por estas revistas. Mira. Y es bastante curioso porque, mira, es una época donde tú te podías tener 10, 12 años y podías viajar en bus solo al centro de Lima. Era tranquilo. Ahora Lima. es impensable. Claro, por supuesto, con tanta delincuencia. Y en una de esas estaba en el bus, vi en un kiosco una portada que me llamó la atención, ¿no? Que tenía las caras de estas esfinges de Marte. Ya, claro. Y no sé por qué quería esa revista, pero yo había perdido las esperanzas porque en mi distrito, el Surco Pueblo, los kioscos pues solamente vendían periódicos y una que otra revista genérica. Y bueno, en la noche llega mi madre con ese número de la revista y yo le digo, ¿cómo sabías que quería esto? ¿No? Wow. No, lo que pasa es que acabo de tener una reunión con la directora de la revista y me regaló el primer número, ¿no? Wow. Sincronismo les llaman a esos tipos de coincidencias. Exacto. Sincronismo. Y dime tú, ¿cuál fue el primer caso que investigaste formalmente? A ver, eso debe haber sido en el año 2007. 2007. Cuando todavía no estaba formado el grupo Dharma, y a mí y a dos amigos más que estábamos pensando recién entrar en esto, se nos presentó el caso de una antigua casona en el centro de Lima que tenía más de 500 años. Fue una de las primeras casonas, ¿no? Y que ahí ocurrían cosas bastante fuertes, porque a lo largo de la historia habían sucedido también una serie de incidentes. Incluso los dueños de la casona, los propietarios, digamos, de esa época, nos decían de que había sido habitada primero por un usurero muy cruel, digamos que en siglos pasados, y que tenía esclavizado a dos pequeños niños, esclavos, e incluso llegó a asesinar, y ellos se le aparecían a la bisabuela de los propietarios, incluso como balanceándose en una de los candelabros que tenían. En la parte del techo. En la parte del techo, y ya en su agonía esta bisabuela decía que llamaba a la servidumbre para que retiren a los niños que estaban saltando mucho en la cama, pero no veían nada, ¿no? Y fuimos a esa casa porque tenía muchas historias más. Entre ellas era de que la nuera vivía con su pequeña hija en el último cuarto del fondo, era una casa inmensa era, y también comenzó a ver. La niña no sabía, tenía 8 años, no sabía nada de esta historia, y empezaba a hablar también de estos pequeños niños que tenían los ojos rojos, todavía decía. Los ojos rojos. Entonces ahí la propietaria nos contó de que en ese cuarto, muchos años antes, había en realidad una entrada al subsuelo que conducía a un túnel. Wow. Pero ya lo habían sellado con cemento porque se decía que había un tesoro ahí. Y trajeron primero detectoristas con sus aparatos y se les malograba siempre. Volvían a traer otro aparato y se volvía a malograr. Empezaban a suceder una serie de incidentes, y trajeron a un chamán que también tenía esas dotes de vidente, e ingresó astralmente, según él, a ese túnel para ver qué había, y él vio muchos cuerpos ahí enterrados, pero no podía entrar más porque dice que habían
vio 2 perros negros inmensos custodiando la entrada y que lo sacaron, pero Rapidísimo, rapidito. Y él, ni bien, digamos, se recuperó del trance, Claro. agarró sus cosas y abandonó la casa, porque dijo, no, este caso no es para mí. Y recomendó que sellaran ese túnel, ¿no? Claro. Que según cuentan los mitos urbanos, que muchas de las casas de esa época estaban interconectadas, en la época de la colonia, como una forma de fugar en caso de una revuelta o en caso de la invasión de piratas, que también era algo latente. Sí, muy cierto. En la época. No se llegó a comprobar eso en realidad porque nadie entró a recorrer todo el túnel. Sin embargo, esto perteneció a un antiguo convento. Ya. Parte de esta casa era, digamos, propiedad de un antiguo convento llamado La Encarnación. La Encarnación. Y uno revisa los registros históricos y justamente hay un caso muy interesante de una joven de 1570 y tantos, me parece que ha sido, Ana Pizarro, Ya. que fue uno de los primeros casos reportados de posesión en el Perú. Aquí en el Perú. Aquí en el Perú. ¿En qué año? Fue en el siglo XVI. 16. Wow. Uno puede encontrar esa información, inclusive hay un documento de la Universidad Católica de Chile que lo ha reportado. Toda la bitácora. Sí, y que inclusive llegó a tentar a los 2 exorcistas que llegaron de España. Wow. Y fueron excomulgados, y incluso uno de ellos fue ejecutado. Así de fuerte fue este caso, sí. Porque ellos llegaron a creer que en realidad no estaba poseída por un demonio, sino que más bien era por un ángel, y que los había convencido a ellos. Claro, respuesta que dieron en el momento, imagino, el clero. Que cayeron en la tentación. Fue otro escándalo, Claro. ¿no? Entonces mira toda la historia que tiene esta Esa casa. casa, ¿no? ¿Y en qué distrito está, disculpa? En el centro de Lima, en la Lima cuadrada. Centro de Lima, Sí. wow. Y está dentro de la muralla de Lima, imagino. Claro. Wow. ¿Y qué evidencia lograron recabar? Bueno, cuando nosotros hemos estado ahí también sucedieron muchas cosas. Entre ellos llevamos también un amigo que él también era psíquico, Ujú. y él sí tenía la capacidad de ver. Ya. Y él, una persona alta, robusta, Ujú. y ni bien abrió la puerta de ese cuarto del fondo, pegó un grito, pero para espantar algo, y él después nos dijo de que delante de él se había puesto una figura, una presencia con los brazos abiertos para impedir que pase. Claro. Entonces él, con el grito, lo espantó por ese momento. A la entidad. A la entidad. Pero cuando hemos estado ahí adentro de la habitación, algo lo derriba al piso, tremendo tipo, Wow. y sintió pues un golpe muy fuerte a la altura de la cadera, que como que si lo hubiesen pateado, Claro. y ella se puso un poco tensa la situación, Sí. y en ese momento empezamos a escuchar una campanita. Pero Uy, en los no. cuartos, en uno de los cuartos aledaños, Ya. y precisamente ¿Campanita era... de servicio? Sí, era donde vivía, o mejor dicho, el dormitorio de la bisabuela que había visto a estos niños. Sonaba como un sonido apagado, Ya. pero si no hay nadie en ese cuarto, Claro. nos dijeron. Y digamos que como que en ese momento se detonó todos los fenómenos que... Se dispararon todos. Wow, que me imagino como las entidades vieron que alguien con un don viene, entonces se quisieron manifestar más, empezaron a manifestarse más. Sí, es posible, Es o la que media, nos consideran a nosotros como intrusos. También, entonces sí hemos captado, por ejemplo, bueno, fuimos después acompañados de un equipo de prensa, porque nos pidieron un caso y con autorización de la familia, Lo presentaron. para hacer un reportaje, y ellos captaron con una cámara Night Shot una especie de formación que en medio de la oscuridad, Ya. y se formó un rostro clarísimo, como si fuese un holograma, ¿no? Claro. Después, en uno de los baños, se escuchó como la risa de un bebé. Y eso quedó grabado también, ¿no? En las grabadoras. Se hablaba mucho de que de las presencias que habían ahí, mayoritariamente eran niños o bebés. Y después comprobamos a través de otra persona psíquica que podía ver a través de las fotografías más o menos lo que había pasado, y nos confirmó de que había una entidad territorial en ese lugar y que prácticamente tenía bajo su dominio o una serie de niños que a través de la historia habían fallecido tal vez en ese lugar, ¿no?
¿podría decirse que es un demonio o es la persona que tenía esclavos a los niños? Yo diría de que más bien era humano, pero muy degradado. Y si, Un espíritu inmundo. si en vida había sido una persona perversa, cruel, en ese estado espiritual, digamos que aumentó más esa degradación. Claro. Y normalmente cuando sucede esto de las entidades territoriales que tratan de capturar a los a espíritus más débiles, es también como para parasitarlos, absorberles de su energía, sobre todo si son niños. Parasitarlos, wow. Y hasta la actualidad, ¿has tenido alguna noticia de ese caso? ¿Sabes si sigue dándose o ya la casa está vacía? Yo creo que no, hace mucho tiempo que ya no sabemos nada de ese caso, que hace más de 15 años. Claro. No, yo creo que ya pasó a manos de otra institución. Ellos también tenían el problema porque al ser una casa tan antigua era considerado como monumento histórico, no podían hacer muchas remodelaciones, te limitaba bastante el Instituto de Cultura de esa época. Y si querías hacer alguna reparación, porque habían partes donde ya realmente era adobes grandes, se estaban carcomiendo, no podías utilizar cemento, tenías que utilizar los mismos materiales. Entonces ellos estaban pensando en venderlo, pero decían, ¿quién va a querer comprar un monumento histórico antiguo que se está cayendo, ¿no? Claro. En realidad después ya no volvimos a saber nada de ese lugar, ¿no? ¿Y cuál ha sido, a través de los años, uno de los casos que más te ha impactado? De repente has presenciado, no sé, actividad paranormal per se, así, en el momento, una manifestación física. A ver, han habido diferentes casos, ¿no? Yo creo que el que más recordamos es uno que siempre comentamos cuando fuimos a hacer una investigación al Camposanto de Yungay, en el Callejón de Huaylas. Sabes Ciudad que, sepultada. exactamente, en 1970 ocurrió pues la mayor catástrofe natural en el Perú, ¿no? Sí, por supuesto. Un terremoto que ha llegado 8, produjo el desprendimiento de un sector del Nevado Huascarán y se produjo un aluvión que sepultó una ciudad de más de 20.000 personas. Tengo entendido que un grupo de niños se salvó porque estaban en un circo. Sí, hubieron dos grupos. Había un circo que estaba en una de las laderas, en altura, y que justamente era un día domingo y todos fueron los niños estaban ahí en una función. Claro. Y por otro lado, los que estaban cerca al cementerio que está en una colina. ¿No? Digamos que se refugiaron ahí, de un centenar de personas se habrán salvado, pero el resto, digamos, desapareció, ¿no? Y hemos estado, sobre todo en las noches, a raíz de testimonios de personas que viven en el nuevo Yungay, que nos comentaban de que aún se escuchaban gritos, se escuchaban sonidos, inclusive se hablaba nos escribieron una persona que tenía parientes viviendo en el nuevo Yungay, y cuando un sacerdote fue a una romería a intentar excavar donde estaba la antigua iglesia, que también murió mucha gente, cuando llegaron estaban en misa, creo. Sí, entonces hicieron una especie de misa primero antes de excavar y luego para tratar de recuperar algunos cuerpos, y cuando lograron abrir la puerta dice que salió como un grito de cientos de personas. Yo pienso que puede ser como un eco contenido. Contenido, exacto, ¿no? Un eco contenido. Pero eso espantó a todos. Aterrador, sumamente. Porque es algo que, claro, es algo que como si fuese una grabación que ha estado ahí más de 30 años y de repente destapas eso y sale con mucha intensidad, ¿no? Bueno, te comentaba de que hicimos 2 visitas nocturnas. Claro. La primera fuimos ¿Nocturnas? Nocturnas, con uno de los supervivientes de la tragedia que justamente se salvó. Él era muy niño. Cuando empezó a temblar la tierra, todos sus amigos que estaban con él corrieron directamente a sus casas para ver a sus familiares. Él no sabe por qué corrió hacia el cerro, él no se explica. Y él ha presenciado todo lo que sucedió. Desde arriba, qué traumático debe haber sido. Sí, todos sus familiares, digamos, fallecieron en esa tragedia, ¿no? Claro. Y bueno, lo curioso era de que él siempre quería ver estas cosas, pero nunca le ha pasado nada. Incluso iba hasta de noche a rezar donde estaba su casa. Le pedía a sus familiares le den una señal. Se manifiesten de alguna manera. De alguna manera, pero él dice, tal vez yo no tenga ese don, ¿no? Él, en realidad no tenía ningún temor, ¿no?
Y en la segunda noche ya fuimos por nuestra cuenta, y ahí sí, esa noche pasó de todo. Empezamos primero, ni bien llegamos al Camposanto, se escuchó como un sonido de una roca rodando. Tal es así que fue tan real que pensamos que en realidad era una avalancha. Estaba viniendo encima, claro. Pero vimos alrededor, pues, no había nada que te hiciera creer de que algo se está desprendiendo, porque el ruido después pasó. Después, nosotros teníamos un Spirit Box, estos aparatitos, uno de los compañeros lo tenía en el bolsillo, apagado. Para encender la Spirit Box más o menos requiere de 3 segundos presionar el botón en forma continua, o sea, no es que se pueda prender accidentalmente, ¿no? Se le encendió a todo volumen en el bolsillo con una música andina triste, muy antigua, como algo así. Y hay personas que después nos escribieron, dice, esa canción se llama El Huerfanito y justamente habla de la tragedia de Yungay. Wow. Digo, no puede ser. Bueno, en ese momento tú solamente escuchabas el ruido, no sabías ni siquiera qué tipo de música era. Claro, uno solo escucha y dice, pero ¿qué pasa? ¿No? Y después de eso, 2 compañeros han visto así claramente en una de estas cruces que están sobre los lugares conmemorativos a una vivienda, una persona alta, pero parada, pero todo oscura. Cuando nos miraron a nosotros a ver si estábamos viendo lo mismo y voltearon, ya había desaparecido. Fuimos al lugar y ya no había nadie. Claro. Luego una misteriosa luz que apareció justo donde estaba la iglesia, esta que te estoy comentando. Previo a la iglesia hay un pequeño bosquecillo de arbustos, ¿no? Uno de nuestros compañeros se fue acercando porque decía que es raro, debe ser otra persona que esté con una linterna, pero ahí no había absolutamente nadie, ¿no? Y se fue acercando, y dijo, bueno, nosotros esperamos. Y demoró como 20 minutos. Y dice, ¿qué ha pasado? Claro. Entonces vamos a ir a buscarlo mejor. Y él después, cuando hemos avanzado unos metros, él ya estaba de regreso. Y me dice, ¿para qué vienen? Oye, pues si te has demorado 20 minutos. Dice, no, me he demorado 5 minutos, dijo. ¿Y qué había pasado? Que mientras él se acercaba hacia esa luz, la luz se le alejaba. Se detenía y la luz se detenía también. Entonces eso lo distrajo, parece, y perdió la noción del tiempo. Bueno, pasaron otras cosas más, pero llegó un momento en que empezamos a sentir realmente pasos en las gramas o sombras como que se ocultaban cuando tú las mirabas. Claro. Uno de ellos más bien lo vio más claramente y dice, no es que se estén ocultando, se están hundiendo, dijo. Como que si están avanzando y de un momento a otro se hundieran. Bueno, ahí también entra otro temor de que no vayan a ser que nos quieran asaltar y nos están rodeando. Claro. Mejor nos retiramos porque ya la situación se estaba poniendo muy tensa, ¿no? Escuchabas pasos, sentías que te miraban de todos lados. Claro. Cuando hemos ingresado, llevamos 2 vehículos. Ya arrancamos con las luces apagadas por si acaso. Y uno de mis compañeros, el que estaba manejando, que él es psíquico, empezó a seguir de frente hacia el cementerio donde te comentaba que se habían salvado, pero estaba cerrado y la pista, digamos, la calatrocha, bordea el cementerio. Claro. Ese estaba yendo de frente. Yo le digo, oye, ¿qué te pasa? Es a la derecha. Claro. Y después como que se despertó y a último momento ha doblado. Le digo, ¿qué te pasó? Vi una persona en la puerta del cementerio y me quedé como conectado. Y no sé qué pasó, o sea, prácticamente nos estaba atrayendo. Se quedó como embelesado y se iba hacia el cementerio. Así directamente al cementerio, o sea, nos íbamos a estrellar contra... Claro, iban a morir ahí. Y luego ya afuera nos reunimos ya los 2 vehículos y otra cosa curiosa, habían bastantes perros del lugar, empezaron a ladrar, pero hacia el cementerio, no a nosotros, más bien se pusieron a espaldas de nosotros. A ladrarle al cementerio. Al cementerio como si hubiesen percibido que había algo allí, que tal vez nos estaba siguiendo. Luego, otra cosa que pasó, que uno de los compañeros se dio cuenta que en los vehículos habían huellas de manos, pero eran huellas como si hubiesen tenido la mano con barro, pero ya estaba seco. Eran tan claras que se podía ver incluso hasta las huellas dactilares. Y eran manos pero pequeñas, como de una mujer de la sierra gordita, ¿sí? Claro. Incluso había partes que se notaba huellas del canto, que hubieran estado golpeando. Claro. Nosotros lo hemos interpretado como que todavía hay almas ahí que están
reviviendo ese momento del 31 de mayo de 1970, Claro. y que ha visto los vehículos y ha querido subir. Huir del Lugar, porque estaba justo, los habíamos dejado los vehículos en ruta hacia el cementerio. Y es ahí donde la mayoría que estaba cerca corrió, como te decía, para subir, porque es la parte más alta. Pocos se salvaron, ¿no? La presencia estaba allí, así lo detectó el compañero psíquico, Claro. y tuvo que hacer una oración para, digamos, elevarla, liberarla, porque él la veía sentada dentro del vehículo. El carro. Y nos describió la vestimenta. Para esto, este compañero psíquico es francés, él no sabía nada de esta historia, ni siquiera sabía de los trajes típicos, Claro. y correspondía justamente a lo que se ponían en De esa época, claro. un día domingo en Yungay, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, imagínate, ese solamente es un alma, pero ¿cuántas más seguirán allí ahí. que todavía siguen reviviendo ese momento? Sí, mira, y esto que me cuentas se asemeja mucho a... Yo tengo una cuenta en TikTok y a mí me han empezado a llegar historias de personas, ¿no? Me llegó una, estoy intentando volver a contactar a esta chica, pero no me responde, se llama Medalit. Ella con su prima tuvieron un caso muy particular en el centro de Lima. Fueron a buscar un juguete para comprar para Navidad, para regalo para sus sobrinos. El detalle está en que vieron un jalador, los llamó, entraron a la galería y cuando llegaron del tercer piso, para el cuarto piso, la galería cambió totalmente, se puso totalmente quemada, había humo y vio personas quemándose, algunos así con la piel en tirones, pidiendo ayuda. Cuando quisieron escapar, bajaban y no terminaban las escaleras. En una de esas, a la prima de ella, que fueron dos primas, se le tuerce el tobillo y sentían las voces de los lamentos que se acercaban a ellas. Entonces lo que optaron por hacer fue rezar por las almas, pedir a Dios que les dé descanso, y en ese momento estaban en la entrada de la galería. Qué bárbaro. Eso fue en Mesa Redonda. En Mesa Redonda. Y fue el mismo día de la tragedia. Fue en diciembre. Wow. Entonces el detalle está en que, o sea, probablemente también hay entes, personas, reviviendo esa muerte trágica, porque esa fue una muerte horrible, igual como la de el alud que me cuentas. Es más, he escuchado amigos que me han comentado que tienen conocidos que viven en los departamentos aledaños a Mesa Redonda, y que en la noche, sobre todo en la época de la pandemia, que era todo silencioso, en la noche no había gente, se escuchaban, dice, gritos. Lamentos y gritos. Lamentos, ¿no? Esos lugares donde hubo tragedia fuertes, como en el caso de Mesa Redonda, como que se queda concentrado todos los... Primero todos los sonidos que ocurrieron en ese momento, pero también hay quizás almas de personas que todavía siguen arraigados al momento de la tragedia. Su muerte. Sí. Y el detalle está en que me escribieron también algunos bomberos que estuvieron en el día, ahora ya no están en servicio, me dijeron que lo que vieron nunca los capacitaron para ver lo que encontraron cuando llegaron. Sí. Como una masa líquida sobre el suelo, de color roja. No había cuerpos. Se había fundido piel, ropa, huesos. Sí, ese también es uno de los bomberos de la Roma 2, que fue uno de los primeros en llegar, porque digamos que es la compañía más cercana, ¿no? Claro. Y muchos tuvieron después que pasar por tratamiento psiquiátrico porque era inimaginable, no han visto, ellos tenido un caso así. Nunca pensaron encontrarse algo así. Pasa de que dice que la gente, algunos de los primeros pisos, optaron por encerrarse en sus tiendas pensando que así iban a huir, y no se daban cuenta que se estaban metiéndose en un horno. Sí. Porque se calentó el ladrillo, se calentó la puerta, se calentó todo, y el vapor que entraba por el bordecito los asfixió, murieron derretidos. Sí, fue espantoso. Qué fuerte, en serio, y lo que me cuentas. Y dime tú, ¿has visitado, imagino, cementerios como el que me estás contando? Aparte de lo de Yungay, ¿qué cementerios más has visitado donde has visto actividad paranormal así fuerte? Bueno, son varios. Por ejemplo, he estado en El Ángel, he estado también en Presbítero. En el cementerio de Villa María del Triunfo. Ya, ¿cómo se llama ese cementerio? Cementerio de Esperanza, ¿no? Ya. Virgen del Carmen, creo que se llama el cementerio. Después, pero uno de los que digamos más fuertes ha sido en el Baquíjano Carrillo, el Callao. Ya. Ahí siempre nos han sucedido cosas extrañas, ¿no? Una de las más extrañas ha sido cuando fuimos de visita acompañados con un grupo también de prensa, de noche, y en realidad, pues cuando la idea también era captar algún tipo de fenómeno. Claro.
y tuvimos que dividirnos en dos grupos porque no estaba ocurriendo en realidad nada como para poder captarlo. Evidenciarlo. Y dejamos al otro grupo que estaba ahí, nuestra vidente, estaba el camarógrafo, la reportera y un asistente más, y el resto de mi grupo nos fuimos a tratar de captar algo. En eso nos llamaron, en esa época era el Nextel, ¿no? Claro. Nos llamaron inmediatamente y dijeron, vengan rápido, posesión. ¿Qué? Eso así de escueto fue. Hemos tenido que correr de un extremo a otro cargando los Todo, equipos, subiendo escaleras, bajando, llegamos al lugar y dijeron que ya había pasado, pero nos contaron que había ocurrido. Que cuando llegaron a uno de los lugares que en realidad es uno de los considerados uno de los más densos, porque parece que por ahí cerca antiguamente había una fosa común. Yeah. Sacaron la antigua Fran Box, que también es un aparato de comunicación. Había unas respuestas sueltas y como no tuvieron mucho éxito, la vidente lo apagó y el camarógrafo del canal estaba grabando y dijo, por favor, quiero que lo enciendas de nuevo porque quiero decirte algo. Todo el mundo lo miró, hasta sus compañeros, ¿no? Claro. Pero ¿por qué necesitas el aparato? ¿No lo puedes decir de frente? Y entonces se puso a llorar como un niño el camarógrafo, ¿no? Yeah. Mira, todo eso fue captado porque iban acompañados también de uno de los vigilantes del cementerio. Yeah. Tuvo tal tino que cuando comprendió la situación le quitó la cámara y siguió grabando el vigilante. Entonces eso después lo pasaron en el reportaje. Entonces decidimos ya, mejor no nos separamos, vamos todos juntos, fuimos a donde estaba esta capilla, a Sarita Colonia. Yeah. Entonces la reportera comenzó a decir, ya hay que hacer algunas tomas de apoyo para poder hablar un poco de la parte histórica, voltea, Claro. le estaba supuestamente explicando al camarógrafo y ya no estaba. Entonces su cámara la había dejado tirada en el piso. Lo hemos estado llamando por todos lados y no contestaba, ni siquiera contestaba su teléfono. Claro. Entonces ahí sí nos tuvimos que dividir en grupos Para de buscarlo. dos para ver dónde está. Claro. Hasta que uno de los vigilantes había llamado a la portería a ver si lo había visto y le dijo que sí, está fuera en la calle. Hemos ido corriendo hasta la calle y vimos en una actitud así como asustado, sorprendido, mirando la avenida Colonial. Así. Y repetía, esto no era así antes. Wow. Entonces, yeah, claro. El porte también Sí, era sí, diferente, claro. totalmente erguido, la mirada inyectada, los ojos, las pupilas incluso dilatadas. Yeah. Y otra forma de hablar tenía, ¿no? Una persona mayor, más preparada. Claro. ¿no? Ya te entendí. Entonces el temor de nosotros era que se descontrole y cruce la pista y ocurra un accidente. Claro, lo tuvimos que reingresar al cementerio. Yeah. Y él también dijo, sí, mejor vamos para adentro porque Yeah. estaba totalmente desconcertado. Claro. Y en el camino, mientras nos estaba conduciendo a un lugar, en la oscuridad, y él los guiaba. Él nos estaba guiando hacia un lugar, y en la oscuridad se sabía hasta las gradas, porque nos decía, tengan cuidado, no se vayan a tropezar, y empezaba a explicar, Yeah. él sabía que estaba muerto, Yeah. solamente que estaba como orgulloso de haber podido salir a la calle, y que pensaba él jactarse delante de sus compañeros. ¿Y quiénes son tus compañeros? Bueno, a veces están acá siempre caminando. Nos dio a entender de que todos estaban ahí como encerrados. Yeah. Y luego dijo que él antiguamente, cuando estaba en vida, se dedicaba a trabajar con madera y que incluso le faltaba un brazo, pero eso no era problema para él. Así, con toda naturalidad. O sea, la actitud del camarógrafo de estar llorando antes, cuando recién pasó la posesión, a después cambió totalmente. Totalmente. Parece que primero había incorporado a un niño, Yeah. pero en otro lugar incorporó a otra persna antigua que, Claro. ¿no? que quiso salir del cementerio, pero él seguramente pensó que iba a ver el entorno como en su época, y lo vio totalmente cambiado. Habían autos, habían, ¿no? Claro. Asfalto. Bueno, entonces, digo, ¿y ustedes cómo es la vida de ustedes? La vida entre comillas, ¿no? Claro. Bueno, lo único que hacemos es caminar. Y entre ustedes conversan, le preguntamos. A veces, dice, simplemente están caminando todo el tiempo. Y después ya nos llevó hasta el fondo, hasta el rincón del cementerio, y estaba
contento él, dice, gracias por haber permitido ver cómo es afuera. Claro. Y entonces le dijimos también, pero ¿por qué no traspones el umbral? Claro. Y dijo, no, porque lo que vi al otro lado no me gustó. El infierno, probablemente. Probablemente, no sabemos qué haya visto. Y después recuperó ya el camarógrafo la conciencia, era como si despertara en medio de nichos y pegó un grito de espanto porque él estaba, o sea, digamos, su conciencia está en segundo plano y de repente se despierta y ve todo eso. Claro. Y él no se acuerda de nada, de todo lo que pasó. Lo que pasó en ese momento. Felizmente, ¿no? Que lo grabaron. Sí, se quedó grabado, e incluso fue publicado. Imagino que él lo vio y ahí... él era medium, pero no estaba muy consciente de eso. Claro, en ese momento lo descubrió. Y como que también esa experiencia destapó más su intuición, porque ya empezó a ver, nos enteramos después, personas que habían fallecido, las veía en la calle, las veía en todos lados. Entonces él ya tendría que ver la forma de manejar mejor ese don. Claro, canalizarlo, para que no le afecte en su vida diaria. No, por supuesto, ¿no? Es más, la noticia llegó a, trasponer las fronteras, que lo llamaron de un canal del extranjero para hacer una entrevista, pero en el cementerio, y él no quiso. Claro, ¿para qué va a volver? Ya se quedó así, sin ganas de visitar un cementerio, para que lo entrevisten a él y de noche todavía. No, y de noche. Lo que querían en pocas palabras era que lo vuelvan a poseer y tener ellos la exclusiva. Wow, qué fuerte, Pedro. Y dime, el día de hoy Pedro me ha regalado un libro muy interesante, se llama Revelaciones del Más Allá, experiencias de contacto con otras realidades, ¿no? Más o menos puedes darnos un adelanto, qué es lo que nos cuentas acá y dónde podemos encontrar este libro. Muy bien, es un libro que recientemente le hemos publicado, gracias a la editorial Ediciones Sidonia de España, que es una editorial que se dedica exclusivamente a temas de misterio, de ufología. Aquí, digamos, comparto una veintena de casos a lo largo de estos años en los cuales hemos tenido la posibilidad de tener algún tipo de comunicación con las entidades de otros planos. No necesariamente solamente son personas fallecidas, porque también han habido otro tipo de seres que se han podido comunicar a través de diferentes medios. Hemos tenido contactos a través de las psicofonías, de las psicografías que vienen a hacer la recepción de mensajes escritos, incluso a través de la mediumnidad de personas, ¿no? Entonces es muy interesante porque la idea del libro es que el lector saque sus propias conclusiones de cómo sería el más allá, que definitivamente existe. Por supuesto que sí. Y que hay diferentes situaciones que el más allá es relatado en forma distinta según la perspectiva personal de cada caso, me imagino. Sí. Y la mayoría de los casos de personas que han fallecido y se han comunicado son las que se han quedado por alguna razón ancladas a este plano. Algunos se les ha ayudado a trascender, otros no han querido, y hay que respetar el libre albedrío. Hay mensajes también de los llamados guías espirituales, que supuestamente no todos son humanos, son seres, digamos, ascendidos, que espiritualmente muy avanzados y que se dice que nos acompañan en todo momento, solo que algunos sí tienen la posibilidad de tener contacto con ellos, pero la idea es de que nosotros también evolucionemos espiritualmente, ¿no? Solamente un caso sí negativo de brujería que relato aquí, que también nos ocurrió, pero para más que nada tener presente de que estas cosas también existen, ¿no? Pero no es la intención del libro, por ejemplo, digamos, presentar casos terroríficos, sino más que nada de comunicaciones, qué es lo que hay, qué es lo que nos dicen del otro lado, y según el estado de conciencia en que se encuentren. Lo pueden conseguir en promystical.com, a través de la página o también en la tienda que tienen en La Molina, promystical.com. También
¿En La Molina en qué dirección está? ¿Te acuerdas más o menos? Sí, está en el Centro Comercial La Rotonda 2, que está en la avenida La Fontana 440, tienda 1060. 1060, Así es. correcto. Los que se encuentran en el extranjero también ya lo pueden... ¿En PDF? No, ¿O en físico en también? físico. Lo pueden Mira. conseguir a través de Amazon.com. Qué bueno. En Europa también lo pueden conseguir a través Excelente. de... Sí, nos siguen desde Italia, me han llegado comentarios y de Estados Unidos también. Sí, hay muchas personas que ya lo han conseguido, incluso hasta en Gran Bretaña, Qué pero bueno. va a estar presente en todas las librerías grandes de España, editorial Ediciones Sidonia también, en La Casa del Libro y FENAC, que viene a ser una cadena grande de librerías, ¿no? Entonces Claro. sí va a estar, digamos, de fácil acceso para poder conseguirlo en físico. Excelente, Pedro. Perdón. No, te preocupes. Un detalle más. La mayoría de los casos que estoy mostrando va acompañado de un código QR. Sí, justo eso te iba a mencionar. Sí, para que el lector también pueda presenciar las evidencias directas. En unos casos son El psicofonías y en otros casos son videos de las grabaciones que han ocurrido en ese momento. Entonces pueden tener una experiencia más vivencial. Claro, excelente. Es muy interactivo y de verdad, créeme que lo voy a leer y te voy a dar mis comentarios de repente más adelante y haga las consultas del caso. Y bueno, Pedro, justo como mencionas, has tenido experiencias ufológicas. Cuéntame más o menos cuál fue una de las que más te ha impactado. Mira, en el año 2011 fuimos a la Chilca, la playa Yaya, pero más que nada con intención de acampar, no era tanto investigación. Sin embargo, había llevado yo un antiguo aparatito que es un escaneador de frecuencias radiales, el antiguo Frambox, y en la noche nos pusimos a probar allí, ¿no? Y lo interesante era de que de sonido de fondo entró algo, un sonido bastante peculiar que no lo había captado en otro lado, que te hacía más o menos se asemejaba mucho a estos sonidos espaciales que aparecen en las películas de ciencia ficción, ¿no? Pero en un momento nos responden Misión Rama. Obviamente Chilca es conocido de los años 70 por los contactos que ha tenido el grupo Rama, ¿no? Y después preguntamos, ¿no?, quiénes eran, ¿no? Y nos dicen claramente Oxal. Oxal viene a ser también otro de los seres. No, decimos, esta puede ser una coincidencia, ¿no? Una interferencia que te responda lo que tú... Ojo que este aparato es receptor solamente, no es emisor como para... Decir que está emitiendo una señal de radio. Y que te están escuchando en otro lado y te están respondiendo, no funciona así. Y nosotros teníamos la sospecha, a raíz también de comentarios de algunos pobladores de Chilca, de que no estaban, parece, estos avistamientos o estos seres muy contentos con la instalación de la planta termoeléctrica que hay cerca de la playa. Preguntamos si eso en realidad estaba afectando en algo las comunicaciones, los contactos, y dijeron claramente la palabra cáncer, que yo no le encuentro ninguna relación cómo podría una planta termoeléctrica generarte el cáncer, pero eso fue lo que recibimos, ¿no? Wow. Perdón. No te preocupes. Después, finalmente, después que nos despedimos, nos dicen paz y amor, que es otra de las frases características de despedida de estos contactos de Rama. Esto no puede ser una coincidencia. Claro. Luego, años después, creo que ha sido 2014, también fuimos acompañados, nos llamaron de un magazine que salía los sábados en un canal de televisión, para que los pudiésemos acompañar también a la misma playa, porque se estaban reportando en esos días muchos avistamientos de luces que salían de las cuevas que están en el lugar. Así que fui con mi compañero Matt, que él es el psíquico francés que te comentaba. Nosotros pensando que sería pues quizá algún tipo de manifestación de seres elementales, ¿no? Entramos a esa cueva con la reportera, tratamos de hacer un tipo de contacto otra vez con el aparato, no respondieron mucho por esa vía. Sin embargo, mi compañero Matt pide un cuaderno, que también lo habíamos llevado por si acaso, y empieza a escribir. Estaba canalizando algo, y era un mensaje bastante cordial,
pero en resumen decía de que ellos habían estado mucho antes que nosotros en este planeta pero que van a venir cuantas veces sea necesario porque les preocupaba mucho la forma como los humanos estamos tratando el planeta, ¿no? Y que también ellos desean mucho que nosotros evolucionemos espiritualmente, cosas de ese tipo, ¿no? Y que pronto se iban a volver a comunicar con nosotros, ¿no? Bueno, de pronto fue relativo porque recién, unos 2, 3 años después, fuimos con un grupo de investigación de Colombia que ellos querían ir a Chilca por todo lo que habían leído, claro, de la historia del Grupo Rama, y también que es una de las zonas calientes más conocidas tal vez en Sudamérica, claro, y los acompañamos, ¿no? Y nuevamente hay otro contacto, ¿no? A través de psicografía. Entonces, así se han ido dando. No nos consideramos contactados porque en realidad todavía no sabemos exactamente cuál es la procedencia de estos mensajes. Claro. Porque en una de esas oportunidades también se comunicó un ser prácticamente con la misma retórica, pero en diferentes sentidos, o sea, un poco despectivo, un poco arrogante inclusive, como que nosotros los humanos pues no entendemos, como reprimiéndonos o reprendiéndonos, mientras que los mensajes anteriores sí habían sido como que cercanos, mucho más, claro, digamos, más acogedores inclusive, ¿no? Y a raíz de esa experiencia y de nuestras sospechas que compartíamos en voz alta con los compañeros, empezaron a suceder a cada uno una serie de situaciones extrañas, como problemas en los respectivos trabajos, tema de impuestos que no deberías pagar, pero que eran errores de contribuciones, cosas de ese tipo, y de problemas de salud en otros casos. Uy, no. Entonces decía, ¿con qué cosa estamos contactando? ¿Cuál fue el detonante? Claro. Incluso ya es una historia mucho más larga, que una de estas presencias nos siguió hasta mi casa, porque lograron verlo brevemente, ¿no? Sí. Y vimos que la situación ya se estaba poniendo un poco riesgosa, y decidimos, para saber qué cosa era, hacer un contacto, pero con los guías espirituales de nuestro compañero, y sí nos confirmó de que hay dos bandos y que hay que tener cuidado porque para poder distinguir cuál es cuál. Ya, ok, así que paramos un poco la mano. Claro. Y eso es un consejo también para aquellas personas que han recibido determinado contacto, que sepan diferenciar, porque no podemos tampoco creer de buenas a primeras cuál es su agenda, cuáles son sus intenciones, sí, y nosotros simplemente somos simples oyentes, ¿no? Claro, sí, no, el tema de la ufología es tan amplio que he visto, igual que lo espiritual es tan amplio y conocemos tan poco, pero bueno, dentro de lo que se está dando en la actualidad, las noticias, las liberaciones del Pentágono, todo lo que está saliendo, ¿no? La información de contacto, de repente tarde o temprano vamos a ver abiertamente una manifestación, ¿no? De repente una nave y una presentación oficial en unos años, porque la humanidad antes tenía miedo a la masa, pero ahora la masa ya lo toma, o sea, el grupo de personas lo toma más como que, sí, mira, alienígena, sí, lo ve como algo más natural. Sí, lo que pasa es que también nos han estado bombardeando con esta información desde hace muchos años, sí, a través de diferentes medios, por ejemplo las películas, las noticias, y como que ya yo creo que no va a causar el impacto que antes se temía, sí, porque se ha normalizado, claro, esta situación, ¿no? Lo que declaró hace poco tiempo atrás también el Pentágono, no esta de acá, la última, donde dijeron que tenían un cuerpo, sino la anterior, que decían que sí, que bueno, hay evidencias del Pentágono de que han captado objetos voladores no identificados. Es ya la primera vez que reconocen eso, cuando antes lo negaban todo. Entonces, quiere decir de que ellos también como que están preparándonos el campo, sí, posiblemente para liberar una información que ya la tienen de hace mucho tiempo, ¿no? Y probablemente de repente hay relaciones diplomáticas. Se habla de que hay contactos de hace mucho tiempo entre sí, a nivel de gobierno. Más que probable, entonces, que sí, a nivel gubernamental debe haber conversaciones diplomáticas. Ahora, ¿qué intenciones reales tengan? Eso sí, por más que digan que no, sí. No sé si estaremos en capacidad. Como dijo Albert Einstein, ¿no? Sobre ese tema, si se llegara a dar, estábamos como que
No, ¿o fue Albert Einstein o Stephen Hawking? No, creo que fue Stephen Hawking. Stephen Hawking. Que éramos nosotros como que estábamos en la edad de piedra y ellos vienen pues no con armas, o sea... Y ese era un riesgo tremendo. Ellos eran en España y nosotros éramos puestos incas. Sí. La diferencia es demasiado como para entrar en un trato igualitario, ¿no? Sí. Habría que también tener mucho cuidado sobre el tema. Bueno, uno de los casos que sí me llamó la atención, que vi hace años, es la investigación de Paititi, de la ciudad que se mueve, que tiene muchas vistas de algo alienígena ahí. Una ciudad que se traslada de un lugar a otro, que cuando los han querido ubicar, incluso narcotraficantes por el tema del oro, han salido seres con armas sumamente diferentes y los han reducido como si nada. Por ahí podría ser, pero más que, y por las bases que se dicen que hay alienígenas en el mar, pues, ¿no? En el litoral peruano. Sí, bases extraterrestres. Sí, una en el Callao, otra en Chilca y otra no recuerdo dónde. En Chancay, Chancay, ¿no? Pero sí, los avistamientos están, y cada vez son más abiertos, y sobre todo en el Perú, las noticias, uno ve, ahora TikTok pues es como que un centro de noticias a veces, hay obviamente separar fake de lo real, pero hay videos que sí se han corroborado que en el Perú han habido bastante y han dado vuelta al mundo sobre las formaciones que hacen esas luces en el espacio. Bueno, en el cielo limeño, sí, ¿no? Hay que tomar con pinzas todo, sí, también, eso toda sí, la información eso porque sí. Hay mucha especulación y lamentablemente eso también ha contribuido a que haya aumentado el escepticismo sobre este tema. Sí, claro que sí. Pero bueno, Pedro, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. ¿Cuáles son tus redes para que te sigan? ¿Dónde encontramos? ¿En YouTube, en Facebook, TikTok? Bien, tenemos nuestro Facebook y nuestro canal de YouTube, Dharma Paranormal, ¿no? También nos pueden encontrar tenemos un programa Paradigma Cero, sí, los Paradigma Cero, viernes a las 9 de la noche en YouTube, y el nombre del canal es Paradigma Cero. También nos pueden encontrar en Instagram, ¿no? En Facebook también, claro, ¿no? Y mi TikTok personal también me pueden buscar como Pedro Martín o Pedro Noguchi, donde también estoy colgando resúmenes así de entrevistas o de los casos que también hemos participado, ¿no? Muchas gracias, Pedro, muchas gracias por habernos dado este tiempo. Y bueno, los espero en la próxima semana. Si tienen alguna consulta, síganlo en sus redes sociales, déjanlo en la caja de comentarios, no olviden suscribirse al canal y pues nos vemos en el próximo episodio. Muy buenas noches.